17 de diciembre de 1944, 6 de la mañana, Krinkeld, Bélgica. El frío cortaba la piel como una cuchilla, -1 grado, nieve hasta los tobillos. El cielo gris aplastaba el bosque de las Ardenas, convirtiendo cada árbol en una sombra negra contra el silencio de la madrugada. Para los hombres de la infantería alemana, veteranos de la Segunda Guerra Mundial, aquello debía ser solo una etapa más de la ofensiva. La Battle of the Bulge había comenzado con promesas grandiosas: avance rápido, líneas americanas frágiles, victoria relámpago. Pero algo estaba mal. El teniente alemán se detuvo en medio de la nieve. No fue por la vista, fue por el sonido. Tac, 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 tac. El ruido no venía de explosiones ni de artillería pesada. Era seco, rítmico, constante. Un sonido que no dudaba, un sonido que no se apresuraba, un sonido que no se detenía. Lo reconoció de inmediato: una ametralladora Browning calibre .30. Los americanos usaban muchas, pero esa era diferente. No se callaba. El teniente miró a la izquierda: 6 cuerpos tendidos sobre la nieve blanca, sangre roja brillante manchando el suelo. A la derecha, 4 más. Uno de ellos era un sargento experimentado, sobreviviente del frente ruso. Stalingrado no lo mató. Krinkeld, sí. «Es solo un hombre», susurró un soldado, pálido. Vi su posición, un hoyo poco profundo en la tierra. Está completamente expuesto y aún así nos está destruyendo. Un hombre. La idea era absurda. En la doctrina militar, un solo soldado no detiene a toda una compañía. No contra tropas entrenadas, no contra veteranos, no en pleno avance de la ofensiva alemana en las Ardenas. Y aún así, hombre tras hombre caía. Tac, tac, tac. El teniente levantó los binoculares. A unos 200 metros, entre árboles retorcidos y humo de pólvora, vio lo imposible. Un hoyo mal cavado. Solo protegía las piernas. De la cintura hacia arriba, el soldado estaba completamente visible. Ninguna cobertura sólida, ningún apoyo, ningún refuerzo. Y aún así, nadie se acercaba. Cada intento de flanqueo terminaba de la misma forma: ráfagas cortas, precisas, controladas. Nada de pánico, nada de desperdicio. La ametralladora se movía como una extensión del cuerpo de aquel hombre. A la izquierda, a la derecha, pausa mínima, nuevo disparo. Tac, tac, tac. «Ya intentamos rodearlo 4 veces», dijo un cabo, con la voz quebrada. «Perdimos 25 hombres en menos de media hora». 25 por uno solo. La matemática de la guerra se había roto. La ofensiva debía atravesar a los americanos como un cuchillo en mantequilla, según las órdenes superiores, pero nadie había mencionado ese detalle. Nadie había advertido sobre aquel soldado mexicano atrincherado en medio del bosque, sosteniendo él solo un sector entero. El teniente sintió algo que no encajaba con su experiencia de combate: duda. Y entonces llegó el rugido metálico. Entre los árboles, aplastando ramas y nieve, surgió el sonido pesado de un motor. Un tanque Tiger avanzaba lentamente. 57 toneladas de acero, cañón de 88 milímetros, el arma que ponía fin a cualquier resistencia, el símbolo del poder alemán. «Se acabó», murmuró alguien. El comandante del Tiger observó por el periscopio. Un solo soldado, un hoyo poco profundo, una ametralladora, nada más, un blanco ridículo. El cañón disparó. La explosión levantó tierra, nieve y humo. El impacto fue brutal, el suelo tembló. El bosque pareció contener la respiración por un segundo. Silencio. Algunos sonrieron, otros respiraron aliviados. Entonces, tac, 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 tac. El humo se disipó. El soldado seguía allí, la ametralladora seguía escupiendo fuego. El comandante del tanque sintió algo que no había sentido en años: miedo. En aquel hoyo poco profundo, el hombre escupió tierra y sangre, recargó el arma y siguió disparando. No estaba allí para ganar la guerra, no estaba allí por gloria, estaba allí por algo más simple: ganar tiempo.
tiempo para que sus compañeros retrocedieran, tiempo para que sobrevivieran, tiempo para que la línea no colapsara. Mientras la ametralladora disparara, nadie pasaría, y no se detenía. Para entender cómo un solo hombre logró sostener un sector entero durante la Batalla de las Ardenas, hay que retroceder mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, mucho antes de la nieve de Bélgica, mucho antes de la ametralladora Browning escupiendo fuego en el bosque europeo. Hay que volver a un lugar donde nadie hablaba de estrategia, tanques ni imperios. Un lugar donde la guerra no llegaba en forma de bombas, sino de hambre. Sur de México, comienzos del siglo XX. El niño nació en un pequeño poblado, olvidado por los mapas y recordado solo por la pobreza. Casas de barro, tierra seca, trabajo duro desde muy temprano. Antes incluso de aprender a leer, ya conocía el peso de una azada. Antes de entender el mundo, ya entendía el dolor. Su padre murió pronto, arrastrado por conflictos que nadie allí controlaba. Su madre resistió todo lo que pudo, cosiendo, vendiendo lo poco que tenía, hasta que la enfermedad venció. A los 8 años, estaba solo. Lo que mata a la mayoría de los niños no es la guerra, es la ausencia de opciones. Y él tenía solo dos: quedarse y morir lentamente o caminar. Eligió caminar. Cientos de kilómetros, a pie, durmiendo donde podía, comiendo cuando aparecía algo, a veces ayudado por extraños, a veces ignorado como si no existiera. Cruzó pueblos, caminos de tierra, campos abiertos. Aprendió pronto que nadie te salva, o sigues adelante o desapareces. Cuando finalmente llegó a Texas, no encontró salvación, encontró trabajo. Campos de algodón, el sol quemando la piel, jornadas de 14 horas, pago miserable. Pero había comida, y mientras hubiera comida, se mantendría en pie. El cuerpo creció rápido, fuerte, compacto, resistente, no hermoso, útil, un cuerpo hecho para aguantar. No se quejaba, nunca se quejaba, porque quejarse no cambiaba nada. Fue allí donde aprendió la primera regla que llevaría a la guerra. El dolor no es señal de detenerse, es solo información. En la adolescencia, descubrió algo nuevo: un ring improvisado, 2 hombres intercambiando golpes frente a un público ruidoso. El ganador ganaba en una noche lo que él ganaba en semanas en el campo. No había técnica refinada, había resistencia, había furia, había hombres que no caían. Entró, recibió golpes, cayó, se levantó, recibió más golpes y siguió avanzando. No era el más rápido, no era el más elegante, pero tenía algo que nadie allí tenía: no sabía rendirse. Victoria tras victoria, ganó un apodo. No importaba. Lo que importaba era lo que el ring enseñaba. Cuando todo duele, cuando la vista se nubla, cuando el cuerpo pide parar, es ahí donde la pelea empieza de verdad. Años después, dejó los rings y vio el mundo desde las cubiertas de los barcos. Entró en la marina mercante, océanos, puertos extranjeros, idiomas que no entendía, personas que lo miraban con desconfianza. Pero aprendía rápido, aprendía observando, aprendía en silencio. Entonces llegó diciembre de 1941. Pearl Harbor. El mundo cambió en un solo día, y para él cambió de forma cruel. En un puerto estadounidense fue rodeado, acusado, humillado. La piel morena, el acento, enemigo, dijeron. Le tomó horas demostrar que no era japonés, horas siendo tratado como una amenaza en el país donde trabajaba desde niño. Eso dejó marca. No se convirtió en odio, se convirtió en decisión. Si esa nación estaba en guerra, él no se quedaría al margen, no huiría, no se escondería, entraría de frente. Cuando vistió el uniforme del ejército de los Estados Unidos, ya no era un niño, era un hombre moldeado por el hambre, el trabajo pesado, la lucha y la humillación. En el entrenamiento, mientras los jóvenes se quejaban del peso, él cargaba más. Mientras otros pedían pausa, él avanzaba.
Fue entonces cuando conoció el arma que lo cambiaría todo, la Browning M1919. Pesada, exigente, implacable, no perdonaba errores ni debilidad. Muchos la odiaban, él no. Para él, esa ametralladora tenía sentido, ritmo, control, disciplina, fuerza. No se trataba de vaciar cargadores, se trataba de elegir el momento exacto. Los instructores lo notaron pronto. No gritaba, no se exhibía, no pedía nada, pero cuando disparaba, todos se detenían a mirar. Cuando la guerra finalmente lo llevó a Europa, ya había sobrevivido a cosas que ningún manual enseñaba. La Segunda Guerra Mundial no lo encontró desprevenido, solo lo colocó en el escenario final. Y ahora, en aquel hoyo poco profundo en Crinkle, mientras la Battle of the Bulge sacudía el continente, todo lo que había sido antes se alineaba en un solo punto. El hambre, el camino a pie, el ring, el prejuicio, el entrenamiento. Nada de eso fue desperdiciado. Esa mañana helada no era solo un soldado sosteniendo una línea, era la suma de una vida entera aprendiendo a no caer. Junio de 1944. Europa ardía. Cuando la Segunda Guerra Mundial llegó a las playas de Francia, no hubo gloria, no hubo música heroica, no hubo discursos largos. Solo hubo agua helada, acero cayendo del cielo y hombres muriendo antes de tocar la arena. La invasión de Normandía no fue una película, fue una trituradora. El soldado mexicano llegó a Europa con la Segunda División de Infantería, sabiendo una sola cosa: el entrenamiento termina cuando empiezan los disparos. Todo lo demás es teoría. El día D no fue su primer contacto con la muerte, pero fue el primero donde entendió que el enemigo no siempre está enfrente. A veces está en el miedo, a veces está dentro del propio cuerpo, pidiendo que te detengas. Cuando finalmente desembarcó, la playa era un caos absoluto. Ametralladoras alemanas disparaban desde búnkeres invisibles, explosiones abrían cráteres en la arena, hombres gritaban nombres que nadie respondería. El aire olía a pólvora, sangre y sal. La ametralladora Browning calibre 30 pesaba como nunca. Cada paso parecía más lento que el anterior. El agua llegaba a la cintura. El equipo empapado duplicaba el peso. Avanzar era exponerse. Detenerse era morir. Entonces sintió el impacto. No fue inmediato. Primero el calor, luego la presión, después la sangre. Una bala le atravesó el muslo, limpia, de lado a lado. El dolor llegó segundos después, violento, absoluto. El cuerpo pidió caer, el instinto pidió rendirse. No lo hizo. Un médico apareció gritando órdenes, señalando camillas, pidiendo evacuación. «Estás herido, tienes que salir de aquí». El soldado miró al frente. Sus compañeros avanzaban bajo fuego, caían, gritaban, seguían avanzando. «No», dijo con calma. «¿Cómo que no?», gritó el médico. «Puedo caminar». No era valentía ciega, era lógica. Él no estaba allí para sobrevivir solo, estaba allí para cubrir a los demás, para suprimir fuego enemigo, para ganar segundos. Y en Normandía, segundos salvaban vidas. Le vendaron la pierna, sangraba, dolía, no importaba. Volvió a levantar la Browning y siguió avanzando. Esa decisión lo marcó. Durante semanas, Normandía fue un infierno constante. Pueblo por pueblo, seto por seto, combate cerrado, emboscadas, francotiradores. La guerra no avanzaba rápido, avanzaba sangrando. En cada enfrentamiento, la historia se repetía. Cuando la línea dudaba, él avanzaba. Cuando la infantería quedaba clavada, la Browning hablaba. Ráfagas cortas, fuego controlado, silencio enemigo, movimiento aliado. Los oficiales lo notaron, no por discursos, por resultados. Pero Normandía solo fue el comienzo.
Después vino Francia interior, cuestas estrechas, ruinas, ciudades partidas en dos. Luego Bélgica, y con Bélgica el frío, la nieve, el cansancio acumulado de meses sin descanso real. Para diciembre de 1944, muchos soldados estaban al límite. El cuerpo seguía, pero la mente empezaba a fallar. Los mandos creían que las Ardenas eran un sector tranquilo, bosques densos, caminos malos, terreno imposible para grandes ofensivas. Era un error histórico. El 16 de diciembre, Hitler lanzó su última apuesta, la Battle of the Bulge. La ofensiva alemana atravesaría las Ardenas, rompería las líneas americanas y dividiría a los aliados. Al menos, ese era el plan. Para el soldado mexicano no era una teoría estratégica, era un ruido despertándolo antes del amanecer. Artillería, explosiones, el suelo temblando, órdenes gritadas a medias, caos. Cuando recibió la orden de moverse hacia Krinkeld, no sabía que estaba caminando hacia el momento que definiría su vida. Solo sabía que, otra vez, la línea estaba a punto de romperse. La segunda división de infantería estaba cansada. Muchos eran jóvenes, otros ya habían visto demasiado. El enemigo avanzaba con tanques, infantería fresca y la confianza de quien cree que el rival es débil. Los informes decían eso. Los americanos son inexpertos, mal entrenados, sin disciplina. Esa mentira iba a costar caro. Cuando el flanco izquierdo empezó a colapsar, nadie pidió voluntarios, nadie dio discursos. El soldado miró el terreno, miró su arma, miró a sus compañeros retrocediendo y decidió. Cargó la Browning, cargó munición y corrió solo hacia el punto más peligroso. No porque fuera un héroe, sino porque alguien tenía que hacerlo y porque toda su vida lo había preparado exactamente para eso. Krinkeld no era una fortaleza. Era un pueblo pequeño, rodeado por el bosque de las Ardenas, con casas de piedra, cercas bajas y caminos que el invierno convertía en barro helado. Allí, la Segunda Guerra Mundial no se sentía grandiosa, se sentía sucia, cercana, personal. Cuando el flanco izquierdo empezó a ceder, no hubo sirenas ni anuncios heroicos. Hubo gritos cortos, órdenes incompletas y hombres mirando hacia atrás más de lo que miraban al frente. El enemigo avanzaba en oleadas, usando los árboles como cobertura, confiado por la presencia de tanques y por la idea de que los americanos se romperían rápido. El soldado mexicano no pidió permiso, no explicó su plan, no avisó a nadie. Cargó la ametralladora Browning con el primer cinturón, colgó otros 3 del hombro y corrió. Cada paso hundía la bota en la nieve. El peso tiraba de la espalda, el aire quemaba los pulmones. Aún así, corrió hasta encontrar lo único que necesitaba, un punto con campo de tiro. Era un hoyo, nada más, no profundo, no sólido, no seguro. Apenas una depresión en la tierra suficiente para cubrir las piernas. De la cintura para arriba quedaba completamente expuesto. Cualquier manual diría que era una mala posición, cualquier instructor lo habría corregido, pero el manual no estaba allí, y el enemigo sí. Montó el trípode con manos rápidas, colocó el primer cinturón, ajustó el ángulo, respiró, esperó. Los primeros alemanes aparecieron entre los árboles sin prisa, 10, quizá 12. Avanzaban confiados, creyendo que el sector estaba vacío. Fue un error breve, mortal. Tac, tac, tac. No fue una ráfaga larga, fueron disparos cortos, medidos. El primero cayó antes de entender qué pasaba. El segundo intentó correr. El tercero levantó la arma. Ninguno disparó. En segundos, el grupo dejó de existir. El bosque se detuvo. Luego vino la reacción. Gritos, órdenes, disparos al azar buscando el origen del fuego. Balas cortando ramas sobre su cabeza. Él no se movió. Esperó a que levantaran la cabeza.
Esperó a que creyeran que podían verlo. Tac, tac, tac. Cada intento de flanqueo terminaba igual. Un movimiento lateral, una corrección mínima del arma. Disparo, caída, silencio. La Browning calibre 30 no gritaba, hablaba con precisión. En menos de 10 minutos, el suelo frente a él estaba cubierto de cuerpos. Algunos muy cerca, otros más lejos, donde habían intentado cubrirse detrás de troncos demasiado delgados para salvarlos. Desde el lado alemán, el desconcierto se convirtió en incredulidad. «Es un solo hombre», dijo alguien casi susurrando. «Imposible», respondió otro. Intentaron avanzar en masa, perdieron hombres. Intentaron dividirse, perdieron más. Intentaron esperar artillería. El tiempo corría, y el tiempo era exactamente lo que el soldado mexicano estaba robándoles. Entonces apareció el Tiger. El tanque emergió del bosque como una bestia antigua. Acero, peso, autoridad. Su cañón de 88 milímetros era una sentencia. Nadie se quedaba frente a un Tiger. Nadie excepto él. El comandante del tanque observó el hoyo. No había trinchera, no había fortificación, no había lógica. Solo un hombre y una ametralladora. El disparo sacudió el mundo. La explosión cayó a metros del hoyo. Tierra y nieve volaron. La onda expansiva lanzó al soldado hacia atrás. Por un segundo, todo fue blanco, luego negro, luego nada. Los alemanes avanzaron convencidos de que había terminado. Se equivocaron. El soldado se levantó tambaleándose. Sangre salía de su nariz, los oídos zumbaban, la cabeza pesaba toneladas. Buscó la Browning con las manos. Ahí estaba, dañada, caliente, viva. Cargó el segundo cinturón. Tac, tac, tac. Los primeros que avanzaban cayeron sin entender cómo. El pánico se extendió. El tanque disparó de nuevo. Falló. La infantería intentó usar el Tiger como escudo. Él apuntó a lo que quedaba expuesto. Disparó. Cayeron. Mientras tanto, detrás de él algo crucial ocurría. La compañía K se retiraba. Ordenadamente, sin pánico, sin colapso. Los hombres miraban hacia atrás y veían las traseradoras saliendo del bosque. Veían a un solo soldado deteniendo a todo un batallón alemán y entendían que ese fuego les estaba comprando vida. «Ese mexicano nos está salvando», dijo alguien. «No le debemos una cerveza, le debemos todo», respondió otro. El tercer cinturón se agotó. Cambió al cuarto sin mirar. Memoria muscular, práctica repetida 1000 veces en entrenamiento. El cuerpo dolía, la pierna herida sangraba otra vez. El hombro ardía por el retroceso constante. Las manos estaban quemadas por el cañón caliente. No importaba. Los alemanes, veteranos de la Segunda Guerra Mundial, comenzaron a retroceder, no por órdenes, por miedo. El miedo real, el que nace cuando la lógica deja de funcionar. Un oficial alemán miró el reloj. Habían perdido más de 60 hombres, y el fuego no cesaba. «Retirada», dijo alguien. «Somos SS», respondió otro. «O nos retiramos o morimos aquí». Cuando el último cinturón se agotó, el silencio cayó de golpe. Un silencio pesado, antinatural. El soldado quedó en el hoyo respirando con dificultad, rodeado de humo, casillos y cuerpos. Había disparado cerca de 1000 balas, había detenido a más de 100 hombres, había ganado 12 minutos. 12 minutos que salvaron una línea, 12 minutos que evitaron el colapso. 12 minutos que cambiaron la Battle of the Bulge en ese sector. Se levantó, cargó la ametralladora vacía, cogió hacia sus compañeros. No sonrió, no celebró, solo había hecho lo que siempre hizo: aguantar. El silencio después del combate no trae paz, trae conciencia. Cuando la ametralladora Browning finalmente se caló, el bosque de Kriemhild no celebró. No hubo vítores, no hubo abrazos inmediatos. Hubo hombres mirando a su alrededor, intentando entender cómo seguían vivos.
La Battle of the Bulge no había terminado, pero algo había cambiado en aquel sector de las Ardenas. El soldado mexicano salió del hoyo con dificultad. La pierna herida temblaba. La cabeza aún zumbaba por las explosiones del Tiger. Cargaba la Browning vacía como si fuera parte de su cuerpo. No miró atrás, no contó cadáveres, no buscó reconocimiento. Solo avanzó hasta encontrar a su unidad. Cuando lo vieron aparecer entre la nieve, cubierto de sangre, humo y barro, algunos pensaron que estaban viendo un fantasma. ¿Estás vivo?, preguntó un sargento incrédulo. Sí, respondió él, sin dramatismo. Recién entonces los hombres comenzaron a hablar, a señalar el bosque, a contar lo que habían visto desde la retirada. Más de 100 cuerpos, grupos enteros abatidos, ataques cancelados, un batallón alemán detenido por un solo soldado. Los oficiales escuchaban en silencio, no interrumpían. Sabían que aquello no era exageración de combate. Había demasiadas pruebas, demasiados testigos, demasiado terreno ganado. O mejor dicho, demasiado terreno no perdido. Mientras tanto, del otro lado del bosque, el impacto era distinto. Los alemanes no celebraban retirada, la justificaban. El teniente, que había perdido hombres desde el amanecer, se sentó contra un árbol exhausto. Había visto morir veteranos de Rusia, hombres endurecidos por años de Segunda Guerra Mundial. Había visto tanques fallar, había visto disciplina quebrarse. No era una posición fortificada, repetía, era un hoyo, un maldito hoyo. Los cuerpos estaban esparcidos de forma irregular, no como resultado de fuego indiscriminado. Cada impacto era preciso. Pecho, cabeza, cuello. No había pánico en los disparos. Había método. Para soldados entrenados para medir todo en términos de superioridad numérica, aquello fue un golpe psicológico devastador. Si un solo hombre podía hacer eso, ¿qué más no sabían sobre los americanos? El rumor comenzó a circular rápido. Hay un americano en Krinkelt. Dicen que es mexicano. Dicen que sobrevivió al disparo de un Tiger. Dicen que no retrocedió. En la guerra, los rumores son tan poderosos como las balas, y ese rumor empezó a cambiar comportamientos. Ataques evitados, rutas alteradas, sectores ignorados. El flanco izquierdo, el mismo que debía colapsar, se convirtió en zona evitada. Del lado americano, el efecto fue distinto. La compañía K se reorganizó, se cavaron posiciones. Llegaron refuerzos. La retirada, que debía convertirse en desastre, se transformó en línea defensiva sólida. Oficiales superiores comenzaron a preguntar cómo había sido posible resistir cuando otras unidades se habían desmoronado. La respuesta era incómoda por su simplicidad. Un soldado ganó tiempo. Nada más. En la tarde de ese mismo día, un general visitó el sector. No buscaba discursos. Buscaba entender por qué la ofensiva alemana había perdido ritmo allí. Escuchó el relato completo, miró el terreno, observó el hoyo, caminó entre los árboles. Finalmente pidió verlo. Encontró al soldado limpiando su ametralladora, como si nada extraordinario hubiera ocurrido, sin posar, sin hablar, sin levantar la cabeza. «Sargento», dijo el general, «¿sabe lo que hizo hoy?». El soldado levantó la mirada. Pensó unos segundos. «Cumplí mi misión, señor». No era falsa modestia, era precisión. Él no pensaba en números, ni en historia, ni en medallas. Pensaba en su unidad viva. Pensaba en hombres que esa noche dormirían porque él no se movió. El general no respondió de inmediato. Sabía que había presenciado algo raro, algo que no se ordena, algo que no se entrena completamente, algo que nace de una combinación peligrosa: experiencia, carácter y decisión. «Voy a elevar un informe», dijo finalmente. Esa frase mudaría muchas cosas, pero no de inmediato, porque la Battle of the Bulge continuó. Días de frío extremo, ataques repetidos, artillería constante. El soldado siguió luchando, cojeando, reemplazando cañones, reponiendo munición, sin quejarse, sin pedir descanso. Solo después, cuando el frente se estabilizó y la ofensiva alemana empezó a perder fuerza, el alto mando comenzó a conectar los puntos. Krinkelt no cayó. Ese sector no se rompió.
y esa resistencia había permitido a otras unidades reagruparse, cerrar brechas y frenar el avance general. Un solo punto firme había sostenido toda una estructura, y ese punto había sido un soldado mexicano, operando una ametralladora Browning en medio de la nieve de Bélgica. La ironía era cruel. Durante años, muchos informes habían descrito a los americanos como soldados sin espíritu, blancos, dependientes de máquinas, incapaces de resistir presión prolongada. Y sin embargo, lo que había detenido a la élite alemana no fue tecnología nueva, no fue un arma secreta, fue voluntad. Esa noche, mientras algunos escribían cartas a casa, el soldado escribió pocas líneas. No habló de números, no habló de tanques, no habló de miedo. Solo dijo que seguía vivo, que había sido un día difícil, que confiaba en volver. No sabía que su nombre empezaba a circular. No sabía que su historia comenzaba a escapar del anonimato. No sabía que, mesmo así, aún le llevaría años para ser realmente contado. Por ahora, la guerra seguía, y él seguiría peleando. El reconocimiento en la guerra rara vez llega como la gente imagina. No hay música, no hay aplausos inmediatos, no hay discursos emotivos bajo el fuego enemigo. Llega primero en forma de papeles. Después de Krinkeld, los informes comenzaron a subir de nivel. Lo que había sido un relato de supervivientes se convirtió en un expediente. Horas exactas, posiciones, distancias, testimonios cruzados, mapas marcados a lápiz. Todo coincidía. Un sector que debía colapsar, resistió. Una retirada que debía convertirse en desastre, se volvió ordenada. Y en el centro de todo, un nombre que se repetía una y otra vez. El soldado mexicano no fue informado de inmediato. Siguió peleando. Durante semanas, la Battle of the Bulge siguió cobrando vidas. El frío mataba tanto como las balas. Las botas se congelaban. Las manos se agrietaban. Dormir era un lujo. Comer caliente, una excepción. Aún así, él seguía donde siempre había estado, en la línea. Cuando finalmente la ofensiva alemana se quebró y el frente comenzó a avanzar otra vez, llegó la orden. Tenía que presentarse ante un oficial superior. No para combate, para algo distinto. El lugar no era un bosque, era un patio amplio en territorio ya asegurado. Uniformes limpios, botas lustradas, banderas. Por primera vez en meses, el ruido no venía de explosiones, sino de pasos alineados. Le leyeron la citación. Palabra por palabra, el documento describía lo ocurrido en Krinkeld. El movimiento voluntario al flanco izquierdo, la posición expuesta, el fuego sostenido bajo ataque de infantería y tanques, la eliminación de fuerzas enemigas muy superiores, el tiempo ganado, las vidas salvadas. Mientras escuchaba, el soldado no revivía la batalla. Recordaba detalles pequeños, el frío en los dedos, el peso del arma, el sonido seco de la ametralladora Browning, el silencio después. Cuando le colocaron la medalla, no sonrió, no levantó el pecho, no miró al público, solo hizo un saludo firme. Para él, el honor no estaba en el metal, sino en haber cumplido. La Segunda Guerra Mundial aún no había terminado, y él aún no había terminado con ella. Meses después, el frente avanzó por Alemania. Ciudades destruidas, campos de concentración liberados, realidades que no necesitaban palabras para explicarse. Allí, viendo cuerpos que no habían tenido ninguna oportunidad de luchar, el soldado entendió algo con claridad brutal. Había valido la pena. Cada bala, cada segundo, cada decisión. Cuando la guerra terminó, volvió a casa con el uniforme lleno de historia y el cuerpo cansado. Traía consigo la más alta condecoración militar, pero también traía algo menos visible: la expectativa de que todo cambiaría. No cambió. En el Texas de posguerra no importaba cuántos hombres hubiera salvado.
No importaba haber detenido a un batallón enemigo durante la Battle of the Bulge. No importaba haber sido un héroe de la Segunda Guerra Mundial. Para muchos seguía siendo lo mismo de antes, mexicano. Buscó trabajo. Le cerraron puertas. Miraban la medalla, asentían con respeto y decían que no había vacantes. Otros ni siquiera miraban. El país que había celebrado su valor en Europa ahora lo ignoraba en casa. Ese contraste fue más duro que cualquier combate. Durante un tiempo cargó la medalla en el bolsillo. No por orgullo, por duda. Se preguntó si había servido de algo, si el sacrificio realmente había cambiado algo para él. Su esposa lo vio una noche sentado en silencio, mirando el metal brillante bajo la luz débil. «No te dio de comer», dijo ella con honestidad. «No», respondió él, «pero nadie puede quitarte lo que hiciste». Esa frase lo sostuvo. Consiguió trabajos pequeños, ayudó a otros veteranos, trabajó más horas de las que el cuerpo pedía. Nunca usó su historia como arma, nunca exigió trato especial, nunca levantó la voz. Cuando estalló otra guerra, años después, volvió a vestir el uniforme. No porque quisiera gloria, porque era lo que sabía hacer. Esta vez no lo dejaron ir al frente. La medalla que no le abrió puertas civiles sí lo protegió del combate. Paradójico. Sirvió de otras formas. Entrenó jóvenes, acompañó heridos, identificó cuerpos. Cada nombre que escribía era un recordatorio de lo cerca que había estado de ese destino. Con los años, el ruido de la guerra se apagó. La vida se volvió más simple. Hijas, trabajo, rutina. Algunos fines de semana hablaba en escuelas pequeñas. No exageraba, no dramatizaba. Contaba lo justo. Siempre terminaba igual. No importa de dónde vengas, importa lo que decides hacer cuando llega el momento. Muchos no sabían quién era, otros lo descubrían después. Para la mayoría, seguía siendo un héroe olvidado. Y quizá por eso su historia importaba tanto, porque demostraba algo incómodo, que el valor no siempre recibe recompensa inmediata, que la historia no siempre es justa, que hay hombres que cambian batallas y luego regresan al silencio. Pero el silencio no borra lo que fue real. Krinkelt siguió en los mapas, la Battle of the Bulge siguió en los libros, y en algún lugar entre ambos quedó grabada la huella de un soldado que nunca pidió nada más que seguir avanzando. Las guerras terminan en fechas oficiales, pero sus consecuencias no. Cuando la Segunda Guerra Mundial quedó atrás y el mundo comenzó a reconstruirse, la historia empezó a endurecerse. Se volvió selectiva, simplificada, cómoda. Los libros necesitaban héroes claros, fáciles de explicar, rostros que encajaran en una narrativa limpia. No había espacio para todos. Muchos hombres regresaron en silencio, algunos con medallas, otros solo con recuerdos. El soldado mexicano era ambos. Había detenido un sector entero durante la Battle of the Bulge, una de las batallas más decisivas del conflicto. Había sostenido una línea cuando todo indicaba que debía romperse. Había demostrado con hechos que el espíritu no depende del origen. Y aún así, su nombre no apareció en grandes películas, no fue repetido en discursos políticos, no se convirtió en símbolo inmediato. La historia siguió adelante sin mirarlo. Durante años, cuando se hablaba de las Ardenas, se mencionaban divisiones, generales, movimientos de ejércitos. Se hablaba de mapas y flechas. Rara vez se hablaba de individuos, menos aún de un soldado mexicano que solo, con una ametralladora Browning, había cambiado el ritmo de una ofensiva entera. Ese tipo de historia incomoda, porque obliga a hacer preguntas difíciles. ¿Quién decide qué héroes recordamos? ¿Quién queda fuera cuando se escribe la versión oficial? Mientras otros nombres eran celebrados una y otra vez, el suyo circulaba apenas en círculos pequeños. Veteranos que lo mencionaban en voz baja, oficiales que lo recordaban con respeto,
familias latinas que sabían, sin necesidad de libros, que alguien como ellos había estado ahí. Con el tiempo, algo empezó a cambiar. Nuevas generaciones comenzaron a preguntar, jóvenes que no se conformaban con la versión corta, historiadores que buscaban testimonios olvidados, comunidades que entendían que la memoria también es una forma de justicia. Su historia empezó a reaparecer, no como propaganda, no como exageración, sino como ejemplo. Un niño que había caminado cientos de kilómetros solo, un trabajador explotado que nunca se quebró, un inmigrante tratado como sospechoso, un soldado que, llegado el momento, no retrocedió. Para muchos jóvenes latinos, esa historia fue una revelación. No porque hablara de guerra, sino porque hablaba de posibilidad, de resistencia, de identidad. Si él pudo, pensaban, yo también puedo. Ese es el verdadero poder del legado. No está en la medalla, no está en la cifra de enemigos abatidos. Está en lo que provoca en quienes vienen después. Cada vez que alguien descubría su nombre, entendía algo más grande que una batalla. Entendía que la Segunda Guerra Mundial no fue peleada solo por estereotipos. Fue peleada por personas reales, complejas, muchas de ellas invisibilizadas después. El soldado nunca pidió reconocimiento, nunca reclamó protagonismo, pero su historia lo exigía, porque mostraba que el valor no siempre coincide con el poder, que hay héroes que no encajan en la imagen que se quiere proyectar, y que aún así son imprescindibles. En los años finales de su vida, hablaba poco de guerra. Prefería hablar de decisiones, de momentos, de carácter. Decía que nadie nace héroe, que uno se convierte en algo distinto solo cuando no hay salida fácil. Cuando murió, no hubo grandes titulares nacionales, pero hubo algo más profundo. Veteranos que viajaron largas distancias para despedirlo, jóvenes que llevaron banderas de 2 países, familias que sabían que estaban honrando a alguien que los representaba. En algunos lugares, su nombre empezó a aparecer donde antes no estaba. Escuelas, parques, placas sencillas, no monumentos gigantescos, espacios vivos, lugares donde niños juegan, estudian y preguntan, ¿quién fue él? Y alguien responde. Ese momento vale más que cualquier estatua, porque la memoria no se trata de glorificar la guerra, se trata de aprender de ella, de entender que en medio del caos hay personas que deciden proteger a otros sin esperar nada a cambio. El legado del soldado mexicano no es militar, es humano. Nos recuerda que la historia siempre es más grande que la versión oficial, que hay capas que tardan décadas en salir a la luz y que cuando salen cambian la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Durante mucho tiempo fue un héroe olvidado. Hoy empieza a ser algo más importante. Un ejemplo. Y todavía queda una última parte de esta historia. No sobre lo que hizo en la guerra, sino sobre lo que su historia nos obliga a reconocer. Las guerras suelen explicarse con mapas, flechas avanzando, colores superpuestos, fechas exactas. Pero ninguna flecha explica lo que ocurrió realmente en Krinkelt. Porque la Battle of the Bulge, la mayor ofensiva alemana del frente occidental durante la Segunda Guerra Mundial, no se decidió solo por tanques, generales o combustible. Se decidió también en lugares pequeños, invisibles para la mayoría, en un bosque, en un hoyo poco profundo, en una decisión tomada sin órdenes. La historia suele recordar los movimientos grandes, pero el destino muchas veces se define en gestos mínimos. Un soldado que no retrocede, un arma que no se calla, unos minutos ganados cuando todo parecía perdido. Eso fue Krinkelt. Mientras el alto mando alemán apostaba todo a una última ofensiva, confiando en que los americanos se romperían rápido, ocurrió algo que ningún plan contemplaba. Un soldado mexicano, con una ametralladora Browning, se negó a aceptar la lógica de la derrota. No porque creyera que podía cambiar la guerra,
sino porque sabía que si no hacía nada, sus compañeros morirían. Ese es el punto más importante. No luchó por medallas, no luchó por gloria, no luchó por ideología, luchó por las personas que tenía detrás. Esa decisión, simple, brutal, humana, salvó una compañía entera, estabilizó un sector crítico y obligó al enemigo a retroceder. En términos militares, fue una acción defensiva extraordinaria. En términos humanos, fue algo todavía más raro: lealtad absoluta bajo presión extrema. Con el paso del tiempo, los números se hicieron oficiales, los informes se archivaron, las condecoraciones se entregaron, la Segunda Guerra Mundial terminó y el mundo siguió adelante. Pero la historia no fue justa con todos. Mientras algunos héroes se convirtieron en símbolos universales, otros quedaron atrapados en el margen, no por falta de valor, sino por no encajar en la narrativa dominante. Ser inmigrante, ser latino, ser mexicano. En 1945, eso no vendía épica. Y sin embargo, el tiempo tiene una forma curiosa de corregir silencios. Décadas después, cuando nuevas generaciones comenzaron a hacer preguntas incómodas, esta historia volvió a emerger, no como propaganda, no como exageración, sino como evidencia de algo que siempre estuvo allí. Los héroes no siempre vienen de donde esperamos. Vienen de la pobreza, del trabajo duro, del rechazo, del esfuerzo constante sin aplausos. Vienen de personas que aprendieron desde muy temprano que rendirse no era una opción. Por eso esta historia importa hoy, no porque glorifique la guerra, sino porque humaniza el coraje. Vivimos en tiempos donde el miedo, la división y el cansancio también intentan romper líneas, donde muchos sienten que no tienen poder para cambiar nada. Y sin embargo, la historia de Krinkelt nos recuerda algo fundamental. Una sola decisión, tomada en el momento correcto, puede alterar el curso de los acontecimientos. No necesitas un uniforme, no necesitas un arma, no necesitas un campo de batalla. Solo necesitas decidir quién vas a ser cuando llegue tu momento difícil. El soldado mexicano no nació héroe, no fue elegido, no fue empujado por nadie. Se convirtió en algo distinto, porque cuando el mundo se cerró, eligió no moverse. Eso es legado. No una estatua, no una medalla, no una cifra, sino un ejemplo que atraviesa generaciones. Aviso honesto al espectador. Esta historia está inspirada en hechos reales ocurridos durante la Battle of the Bulge en la Segunda Guerra Mundial y en la participación real de soldados de origen mexicano en el ejército de los Estados Unidos. Los eventos históricos centrales, la ofensiva en las Ardenas, la resistencia en Krinkelt, el uso de la ametralladora Browning, la defensa de un flanco crítico y el impacto estratégico de esa acción están documentados históricamente. Sin embargo, para fines narrativos y educativos, algunos diálogos, pensamientos internos, personajes secundarios y secuencias específicas han sido dramatizados o condensados sin alterar el significado histórico ni el respeto a los hechos reales. Este video no busca engañar, sino honrar, explicar y dar contexto humano a una historia que durante décadas fue poco contada. Si esta historia te tocó, si esta historia te hizo reflexionar, dale like para que más personas puedan verla. Comenta qué parte te impactó más o desde qué país estás viendo este video. Suscríbete al canal y activa la campana, porque aquí seguimos contando las historias que otros olvidaron, las historias que merecen ser recordadas. Porque mientras sigamos contándolas, estos hombres nunca desaparecerán del todo. Nos vemos en el próximo video.